la fábrica de Bimbo. Muchos de ustedes seguramente ubican a la panadería Bimbo, una de las más grandes a nivel no solo nacional, sino con presencia en gran parte del mundo. Bueno, pues vamos a platicar sobre lo que sucedió hace unos días en una de sus principales fábricas, si no es que la principal en el país. Es una fábrica ubicada en la Ciudad de México, en específico en la alcaldía Azcapotzalco. El pasado miércoles 15 de noviembre, llegaron hasta esta fábrica un trabajador que iba a hacer mantenimiento a una de sus torres de almacenamiento de harina. Esas torres que quizá ustedes hayan visto en películas, en fotografías, esas torres enormes que son para almacenar precisamente todo lo que ocupan en la elaboración de todo el pan. Y esa en específico era una torre de harina, que era una de las tantas torres que tiene esta fábrica, enormes torres. Era una de estas que tenía que darle mantenimiento. Un hombre llamado Gelasio Jiménez, de 33 años de edad, llegó ese día miércoles alrededor de las 10 de la mañana. Él venía de una empresa dedicada al mantenimiento de estas torres, al mantenimiento de este equipo industrial. Él llega, se presenta, entra como todo trabajador que va a este tipo de lugares, con su casco de seguridad, sus botas industriales, todo su equipo de seguridad, y él entra para hacer este mantenimiento. Cuando está ahí, platica con la gente que se encuentra en el lugar, y según lo que se sabe es que le dijeron que todavía no podía darle mantenimiento porque la torre principal, esa torre de harina que iba a arreglar, no estaba completamente vacía, y al no estar totalmente vacía no podían darle el mantenimiento, que tenía que esperar o quizá regresar al otro día. Gelasio les dice que está bien, y lo que ellos dicen, lo que dicen los trabajadores, es que él aparentemente se retiró. Ya les digo yo, esto fue un miércoles alrededor de las 10 de la mañana cuando él estaba ahí. Alrededor de las 11, dicen, es cuando dejan de verlo y no vuelven a saber de él. Pasa todo el día miércoles, las cosas siguen funcionando normal, la torre sigue funcionando, todo continúa trabajando de manera normal. Gelasio se retira, la torre ya no se le da el mantenimiento, y entonces sigue operando de manera usual la fábrica de pan Bimbo. Ya lo saben, se elabora todo tipo de pan, todo tipo de productos que elaboran ahí. Termina el miércoles. Es un lugar que trabaja 24 horas del día. Ellos están trabajando día y noche. Ellos continúan con sus labores. Y de pronto, en casa de Gelasio no regresa a casa ese miércoles. Su familia pues se empieza a preocupar, no sabe qué pasó con él. Empiezan a marcarle, empiezan a buscarlo, y no encuentran a Gelasio. Hacen llamadas, le hablan a sus amigos, les dicen, les cuentan ellos lo que había hecho, y entonces al no regresar la Gelasio, llamada se cobrará al terminar los jueves siguientes. decide la familia de este hombre ir a buscarlo a los lugares donde debía trabajar. Primero van a su empresa, y luego ya alrededor de la 1 de la tarde van directamente a la fábrica de Bimbo ahí en Azcapotzalco. Van a preguntar por él, les dicen, oiga, lo último que supimos de Gelasio es que él había venido aquí. De aquí ya no sabemos qué pasó, ya no supimos, ya no tuvimos más contacto, por favor ayúdenos a saber qué pasó. El personal de Bimbo les dice que ahí no está, que él había estado precisamente un día antes, que había platicado con ellos, que le habían dicho que no podía darle mantenimiento a la torre, que iba a regresar otro día, y le dicen ellos que no sabían absolutamente nada de Gelasio. La familia insiste en que tienen que buscarlo, y el personal de la empresa de Bimbo le dice, bueno, vamos a revisar, pero aquí no está. Ellos, muy seguros de que no estaba, dicen, vamos a revisar el lugar. Se ponen a revisar la fábrica con el equipo de seguridad, de los vigilantes, se ponen a revisar los registros y encuentran que Gelasio no tiene un registro de salida, cosa que, primera advertencia que les empezó a preocupar. Se ponen a buscar, no lo encuentran, y de pronto llegan a la torre de almacenamiento de harina,
abren la parte más baja de la torre, es decir, un boquete que tiene la torre para una revisión en la parte baja, y lo que pasa en cuanto abren, empieza a caer todo el resto de harina que había dentro de la torre, empieza a vaciarse por ese hueco que ellos abren, y de pronto entre toda esa harina de pan, entre todo el contenedor de harina donde estaba toda esa harina que se estaba utilizando para el pan, lo que empieza a asomarse es la bota negra de Gelasio, la suela de la bota de Gelasio. Por supuesto, el terror invade a quienes estaban ahí, el asombro es mucho mayor, la gente que estaba ahí no lo podía creer, la familia de Gelasio no la habían dejado pasar ahí, quien estaba ahí eran los trabajadores de Bimbo, el personal de seguridad de Bimbo. Empiezan ellos a quitarle un poco de harina y lo que encuentran y alcanzan a ver es el casco industrial que tenía Gelasio para su protección. Y ya se dan cuenta que efectivamente dentro de esa torre de harina estaba el cadáver de Gelasio. Gelasio se les desapareció, se les perdió. Lo último que supieron de él, recuerden, fue un día antes, 10 de la mañana alrededor, 10, 11 de la mañana. Eran las 2 de la tarde del jueves. Estamos hablando de más de 24 horas, alrededor de 27, 28 horas que Gelasio estuvo ahí, muerto, sepultado bajo la harina, y nadie se dio cuenta. No sabemos hasta ahora, porque ellos trataron de ocultarlo durante algún tiempo hasta que por fortuna pude conocer el tema que ahora les estoy contando. No sabemos hasta ahora qué tanto pan se pudo producir durante esas 24 horas con ese contenedor de harina. Tampoco sabemos qué tanto se pudo contaminar. Yo sé que suena terrible lo que les voy a decir, pero imagínense todo lo que pudo contaminar un cadáver en un contenedor de harina. Los líquidos, los gases, todo lo que produce un cadáver mezclado con ese producto, mezclado con la harina que después se usa en todo tipo de pan. Pan de caja, pan de dulce, donas, todos los panes que ustedes se pueden imaginar, porque esa harina se utiliza precisamente para eso. Imagínense lo terrible que pudo ser todo ese contenedor de harina contaminado por un cadáver. Ya les digo, hasta ahora no se sabe con exactitud qué tanto se pudo producir, no se sabe con exactitud cuántos panes se pudieron hacer. Les digo, incluso la familia lo dice. En el momento Bimbo quiso ocultarlo, incluso la familia lo cuenta, no les querían ni siquiera decir de qué había muerto Gelasio. Es más, en un principio ni siquiera les revelaron que lo habían encontrado muerto en la torre de pan. Les dijeron que había tenido un accidente y que había fallecido en el lugar. Ya hasta después la familia de Gelasio se entera de lo que fue en realidad, que el hombre había muerto en esa torre de harina. Entonces, desde el día miércoles hasta el día jueves, desde el día miércoles 15 hasta el día jueves 16, más de 24 horas en que esta fábrica siguió produciendo pan con un contenedor de harina donde había un muerto. Hasta ahora, las autoridades están investigando qué fue exactamente lo que pasó. Lo que suponen, después de lo poco que han visto, es que Gelasio estaba en la parte alta de la torre, cuando había harina todavía ahí, y que él cayó ahí y se hundió en la harina. Finalmente acabó ahí, ahogándose y sepultado por esta harina. La Fiscalía de Justicia está investigando exactamente qué pasó. Las autoridades están trabajando en saber qué sucedió. Bimbo seguramente tendrá que dar alguna explicación. Hasta hoy Bimbo ha permanecido callado. En mi cuenta de Twitter, ustedes que seguramente la conocen, que es @C4Jiménez, empecé a dar a conocer esta información y mucha gente se quejaba de que Bimbo precisamente se había mantenido callado, lo había ocultado, y cuando empezó a darse a conocer no han respondido. No han respondido para decir si hicieron pan con esa harina, si no hicieron pan con esa harina, si hicieron el pan y después de darse cuenta que había una persona muerta decidieron sacarlo de la venta. No lo han dicho, pero lo que es un hecho es que durante un día tuvieron a un cadáver en su torre de harina para pan
Y si no es porque la familia de Gelasio va y lo busca, no lo encuentran. Imagínense que Gelasio hubiera sido una persona que acostumbrara a no llegar a casa y que su familia hubiera dado por normal que no llegara a casa. Hubieran podido pasar no 1 ni 2, quizás hasta 3, 4 días y nadie se hubiera dado cuenta que en esa torre de harina para pan estaba un hombre muerto. Debido a que la familia de Gelasio fue a buscarlo, fue que Bimbo se puso a buscarlo y fue que lo encontraron. Habrá que ver si Bimbo va a dar alguna explicación. Habrá que ver si se hizo pan y si no, ¿qué pasó? Imagínense, ese pan que se produjo entre miércoles y jueves pudo haber hecho, lo pudieron haber hecho con harina en la que había un muerto. Y ese pan, quizá alguna persona se lo está comiendo ahora. Terrible esta historia que hasta hoy es una historia sin ley.